Segundo, Jacobo Modina, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Bien, Gracias ¿y tú? por estar aquí. Bien, bueno, siguiendo de cerca este análisis obligadísimo que tiene que ver con la información que dio a conocer hace algunos días el INEGI, que bueno, pues está identificando como una buena noticia, sin duda, la reducción de la pobreza extrema y todo lo que significa este panorama de cosas. Estoy viendo, por ejemplo, que Graciela Márquez, como presidenta del INEGI, le ha dado declaraciones al Excelsior, que destaca el día de hoy, en donde está planteando que el salario es el gran motor en la reducción de la pobreza. El aumento del ingreso por trabajo, en el cual el incremento al salario mínimo jugó un papel fundamental, se convirtió, dice la presidenta del INEGI, en el principal motor de la reducción de la pobreza multidimensional en 2024. Esto, pues, ha destacado Graciela Márquez, también poniéndole importancia a la reforma del outsourcing y otros asuntos que deben ser analizados, a los que hay que también sumar las transferencias monetarias sociales que contribuyeron a incrementar el ingreso. En resumidas cuentas, eso es lo que destaca la presidenta del INEGI para hablar de estos indicadores nuevos. Efectivamente, Carmen, son datos que todavía hay que seguir analizando con mucho cuidado. Pero nadie puede negar que salgan millones de mexicanos de la pobreza. Es una buena noticia. Sin embargo, sigue habiendo 38.5 millones en ese estado de pobreza, 31.5 en lo que se denomina un nivel de pobreza y 7 millones en extrema pobreza. Entonces, estamos hablando todavía de un universo muy importante. Sin embargo, pues hay que reconocer que hubo una disminución. Y como bien lo señalas en la nota, el factor fundamental, así lo reconoce el INEGI y los especialistas que han hablado sobre el tema, es el ingreso de las familias. El salario, sin duda, el motor fundamental, pero también hay que decirlo, los programas sociales, el otro factor, es decir, el ingreso acumulado de las familias, sea por la vía del incremento salarial, o sea, por la vía de las transferencias de recursos públicos a través de programas sociales a las familias, eso ha hecho que los índices de pobreza hayan disminuido en nuestro país en los últimos años. Sin embargo, frente a esto, y sin ser aguafiestas, creo que hay que pensar qué tantas bases sólidas tiene estos datos para poder decir si se trata ya de una tendencia a futuro que venga a resolver este lacerante problema de la desigualdad de la sociedad mexicana que tiene décadas, Carmen. Esto lo hemos venido arrastrando, en donde más del 50% de la población antes de estos datos estaban clasificados en pobreza o en pobreza extrema. Y a mí lo que me preocupa es justamente de que no podemos hablar, desde mi punto de vista, de que esto ya marque una tendencia a futuro. ¿Por qué? Porque está sobre la base de datos económicos. Y si lo analizamos así, la verdad, la economía mexicana está estancada. No podemos decir que tasas de crecimiento del 1% o por debajo del 1%, o la que se anuncia para este año del 0.3%, se pueda aplaudir y se pueda decir que se trata de tasas de crecimiento importantes, que por cierto están por debajo del crecimiento mismo de la población y de la demanda misma de empleo. Entonces, si tú tomas como referencia estos datos de la economía mexicana, además en un contexto de renegociación del Tratado de Libre Comercio, que quién sabe cómo nos vaya, ya hemos platicado tú y yo en otras ocasiones al respecto, donde los norteamericanos van a tratar de sacar el mayor provecho posible, que han acusado a México de quien ha tenido la ventaja es nuestro país en ese comercio, y más del 80% de nuestras exportaciones están dirigidas a ese mercado. En ese contexto, las noticias sobre el posible crecimiento económico de México no son las mejores. Entonces, si volvemos al otro tema, ¿cómo sostener una política de crecimiento real del salario o de mantener el peso real del salario en tanto que factor de adquisición de bienes y servicios de las familias mexicanas? Y por otro lado, ¿cómo mantener las finanzas públicas para sostener estos programas de transferencia a los hogares mexicanos a través de programas sociales y las inversiones improductivas que se han hecho en los últimos años en materia de inversión pública, si la economía está estancada? Entonces, mi pregunta es,
Ojalá y esto fuera ya no solamente datos estables, sino fueran datos que nos indicaran, insisto, una tendencia. Pero si la economía está estancada, el riesgo es que no crezca el empleo y el riesgo es que sea muy difícil mantener el salario real y pueda ir perdiendo poder adquisitivo. Y por otro lado, la gran pregunta, ¿hasta dónde sostener programas sociales con transferencias tan costosos como los que tenemos? Entonces tengo la duda razonable y creo que sobre eso no se ha discutido lo suficiente. El gobierno federal, obviamente, como era de esperarse, está haciendo la exhibición de estos números como un gran logro, pero no ha entrado la discusión de fondo si esto es la solución realmente estructural que el país necesita. Yo creo que no. Y por otro lado, la mala noticia es que desapareció el Coneval. Y esto para mí es una mala noticia. Y se arguyó que había que hacer ahorros porque estaba duplicando tareas con el INEGI. Y no, el INEGI es una institución muy respetable y ojalá y se mantenga ese nivel de neutralidad técnica que el INEGI tiene para proporcionarnos información al respecto de qué pasa en nuestro país. Pero el Coneval no solamente se dedicaba a eso en términos del desarrollo social de nuestro país, tenía la encomienda de evaluar las políticas públicas y además sugerir por dónde. Y ahora esa atribución tan importante del Coneval, que periódicamente nos estaba proporcionando información no solamente de cómo iban los indicadores de pobreza y desarrollo social en México, sino qué impacto tenían las políticas públicas en todo esto y cuál era su trazabilidad hacia futuro, las posibilidades de que se mantuvieran. Eso lo perdimos. ¿Y quién toma ese papel de que tenía el Coneval? Lo toma la Presidencia de la República. Es decir, una vez más, toma los datos y hace la lectura frente a toda la sociedad de esos datos sin mayor controversia, sin mayor confrontación, para hacer solamente una lectura de los propios datos. Creo que esto lo perdimos. Al transitar al desaparecerse el Coneval y transitar las facultades al INEGI, se transitaron las facultades de recopilar la información pública al respecto, que es un dato muy valioso y yo respeto muchísimo al INEGI. Pero esta otra facultad de tener una instancia especializada, que por cierto era muy pequeña, nada costosa, no significó ningún ahorro realmente para el gobierno federal, pero la perdimos, esta voz calificada de decir y poner sobre la mesa qué tanto efecto tenían las políticas públicas al respecto y por dónde poder transitar, por lo menos para abrir el debate con mayor solvencia técnica al respecto. ¿Qué es lo que se requiere? Eso lo perdimos. Entonces tenemos... Lo hará el INEGI, se supone, ¿no? Se supone que lo hará el INEGI, pero otra vez, instituciones exitosas del Estado mexicano que tienen muchísimas atribuciones, cuando tú las empiezas a sobrecargar y les empiezas a dar cada vez más y más facultades y la metes en una discusión de esta envergadura, la verdad creo que la está sometiendo a un estrés innecesario y en donde podemos politizar incluso el discurso técnico del INEGI. A mí no me parece que esto haya sido lo correcto. Por eso lo de Coneval se sacó de ahí, porque es algo realmente muy delicado hablar de los niveles de bienestar de nuestra sociedad, que implica no solamente el levantamiento de la información, tarea de por sí compleja en nuestro país, y más con los niveles de inseguridad que vivimos, pero que requieren también un análisis cualitativo de esa información, muy solvente, tomando experiencias nacionales e internacionales para hablar de este tema con todo cuidado. Y creo que el Coneval a lo largo de su existencia lo hizo. Nunca hizo amarillismo o politización de esta discusión, sino puso sobre la mesa sus datos. Meter al INEGI ahí me parece que no es lo más adecuado, porque el INEGI mide muchos otros factores. Lo vas a meter en una discusión con este nivel delicado en donde si empiezas a cuestionar eso vas a empezar a cuestionar todo lo demás y me parece que no es lo apropiado. Eso le pasó al IFE y al INE, empezaron a sobrecargarlo de atribuciones y bueno, trabajó igual que a otras instituciones y órganos autónomos. Pero yo creo que no es lo más conveniente. Hay que darle a cada quien la tarea específica que debe tener. Y un debate necesario sobre esto tenemos que darlo.
Y yo creo, insisto, son buenas noticias, no puedo decir que no, por favor, nada más alejado de mi cabeza. Pero mi pregunta es, ¿esto se puede sostener y decir, ya, ahora sí, vamos de aquí en adelante a resolver este problema endémico de nuestro país, de desigualdades e injusticias? Me parece que no tenemos condiciones con los datos previstos para poder afirmar una cosa de esa naturaleza. Y yo creo que la debilidad de la economía mexicana no sostiene políticas públicas como las que ahora el INEGI nos da a conocer con estos resultados. Pues ahí está un tema importantísimo del cual seguiremos hablando. Edmundo Jacobo Molina, gracias por estar aquí el día de hoy, lunes, arrancando pues la semana con un análisis obligado. Efectivamente es uno de los anuncios más relevantes de los últimos años, que se dio a conocer